Hola de nuevo, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya saben, dependiendo del horario en el que me estén escuchando. Me presento de nuevo, mi nombre es Kitsa Martínez, estoy estudiando la licenciatura de Psicología, tengo 22 años y como vimos en nuestro primer episodio, hablamos de lo que es la memoria y la percepción. En este segundo episodio vamos a hablar un poquito de lo que es el lenguaje. Como bien sabemos, el lenguaje es un tema bastante extenso, es muy amplio, que podemos hablar muchísimas cosas, pero aquí vamos a tratar de hacerlo lo más compacto, lo más preciso para abarcar todo lo que podamos. Para empezar, ¿qué es el lenguaje? Pues es un sistema de signos, de palabras o ideogramas con el cual una sociedad se comunica. Se va a comunicar para expresar sus emociones, cómo se siente, sus pensamientos, sus ideas. Y esto es algo de vital importancia para que una sociedad pueda convivir de una mejor manera, para que puedan desarrollarse. Porque, por ejemplo, si nosotros nos vamos a algún otro país, va a ser muy difícil el poder comunicarnos. Vamos a tratar de buscar muchísimas formas. Por ejemplo, si nos vamos, no sé, a Rusia y queremos un hotel, un restaurante, queremos ordenar algo, va a ser muy difícil que nos entiendan. Entonces esto llega a traer problemas pues a nivel cognitivo y emocional. ¿A qué me refiero con emocional? Pues nos puede desesperar, nos puede estresar que no nos estén entendiendo. Entonces por eso el lenguaje es muy importante. Y también es muy importante saber diferenciar entre lo que es el lenguaje y la lengua, ya que son dos cosas que suenan similares, pero son dos cosas muy distintas. La lengua es un sistema de comunicación hablada y es la combinación de sonidos y palabras organizadas en fonemas. Un fonema lo vamos a ver también un poco más adelante, ya más detallado. Y la lengua es el idioma que se está cambiando, se está adaptando, pero a pesar de todos esos cambios, siempre va a seguir unas reglas. Y el lenguaje es la forma más amplia en la que nos comunicamos para expresarnos y abarca todos los medios por los cuales las personas se pueden comunicar, ya sea la escritura, los gestos o los signos. Algunos elementos básicos del lenguaje son que componen la estructura del lenguaje y siguen un sistema de reglas que organizan y definen cómo se va a utilizar el habla. Alguno de ellos es la morfología, la sintaxis, la fonología, la fonética, la semántica y la pragmática. Vamos a hacer un breve resumen de lo que es cada uno de estos. La morfología es el estudio de las unidades mínimas de las que se compone el lenguaje y la estructura de las palabras. Analiza los segmentos que forman una palabra y va a establecer cuál es el papel gramatical que cumple. A partir de la morfología se dividen dos gamitas más, que viene siendo el morfema libre y los morfemas ligados. Los morfemas libres son palabras que suenan por sí solas y tienen un significado, como por ejemplo flor, mar, luz, camión, reloj. Los morfemas ligados son ya palabras juntas que si se separan pues ya carecen de un significado, como por ejemplo florecer, iluminar, camioneta, relojito. Si los separas ya se pierde el significado de estos. Otro elemento básico es la sintaxis. La sintaxis son las reglas para combinar de una forma adecuada las palabras. Con esto podemos escribir e identificar cada uno de los elementos que van a formar una oración. Y, por ejemplo, si nosotros estamos viendo una oración, esto nos va a ayudar a ver si tiene algún error gramatical. Lo vamos a poder identificar de una mejor manera con lo que es la sintaxis. También vamos a hablar de la fonología y la fonética, pero igual lo vamos a dejar un poquito más aparte para entrar un poco más en detalle. Y otro de los elementos es la semántica, que es el estudio del significado de las palabras, que va a establecer relaciones entre palabras, formas, símbolos, con aquello real o abstracto. La semántica es la que nos va a ayudar a interpretar y analizar
el funcionamiento correcto de las palabras en cada contexto. Y por último tenemos lo que es la pragmática, que es el estudio del lenguaje en diferentes contextos. Van a influir factores como la intención que se tiene al comunicar un mensaje, las circunstancias en las que se está diciendo tal mensaje y el conocimiento acerca del mundo. Y ahora sí vamos a hablar de lo que es la fonética y la fonología. La fonética va a ser el análisis de los sonidos del habla y la fonología es el estudio de los sonidos, lo que viene siendo las sílabas, la entonación, la acentuación, y cada idioma va a tener un número distinto de sonidos que se van a articular, componiendo así un listado de fonemas. Y aquí nos regresamos para ver lo que es un fonema. Un fonema va a ser un sonido mínimo, que no se va a poder descomponer, no se va a poder dividir porque va a ser lo más mínimo del sonido. Y a esto nos vamos a referir como a las vocales y a las consonantes. Son los fonemas más pequeños y que gracias a estos fonemas nos van a ayudar a distinguir palabras que se parecen mucho, que son muy similares y que apenas por un sonido cambian, como por ejemplo santo de canto, trama, drama, tema, lema. O sea, esas son palabras que cambiándoles ese pequeño fonema ya son otra cosa totalmente distinta. Y también vamos a ver lo que son los términos de relación en el lenguaje. Esto es cómo funciona. Más que nada es como si fuera una conversación. Por ejemplo, debe haber un sujeto que habla, debe haber una persona a la que se le está hablando y un objeto que es de lo que se está hablando. Por ejemplo, aquí podríamos decir que yo soy el sujeto que habla, ustedes son las personas a las que les estoy hablando y de lo que les estoy hablando es el lenguaje. Entonces, deben existir estos tres términos para que haya un lenguaje. Y también vamos a ver lo que son los tipos de lenguaje. Hay varios tipos de lenguaje que vienen siendo el verbal y el no verbal. Del verbal se van a hacer otras dos ramitas que vienen siendo verbal oral y verbal escrito. Como lo dice su nombre, el verbal es cuando se utilizan las palabras entre emisor y receptor para comunicarse entre sí. Las palabras oral, pues cuando se hace hablado, y escrito cuando representamos lo que hablamos, pues de una forma escrita. Y el tipo de lenguaje no verbal es cuando los emisores y los receptores no van a utilizar las palabras, sino que van a utilizar sus gestos, sus movimientos, y este también se va a dividir en dos, en lo que es el facial y el corporal. Facial pues el rostro, corporal con su cuerpo. Alguno de estos ejemplos puede ser el lenguaje de señas, que utilizan sus manos, utilizan mucho las expresiones. Otro puede ser la programación. Las personas que se especializan en todos esos de los softwares, las computadoras, pueden tener un lenguaje de programación. Y el musical, como por ejemplo para leer sus escrituras, sus partituras, ese es otro tipo de lenguaje a base de signos. Y también vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo historia, por así decirlo. Vamos a hablar de dos personas que son muy importantes cuando hablamos del lenguaje, que es Paul Broca y Carl Wernicke. Paul Broca es un médico, era un médico y antropólogo francés que nació en 1824 y murió en 1880. Paul Broca es una persona que aportó mucho al lenguaje gracias a que él hacía estudios en pacientes post-mortem con afasia. La afasia es el trastorno del lenguaje que dificulta la capacidad de comunicarse mediante el habla. Entonces, él cuando hacía sus estudios en personas post-mortem se dio cuenta que todas tenían una misma lesión en cierta área del cerebro, que es la región frontal izquierda, aunque en algunos casos varía un poco la ubicación y puede estar un poquito más hacia la derecha.
pero regularmente se encuentra en la región frontal izquierda y que se llamó, gracias a él, área de Broca. El área de Broca es el que explica el uso que hacemos del lenguaje y la articulación. Eso se encuentra en el sistema nervioso central, ya sea hablado o escrito. Se especializa en los mensajes con coherencia interna y se ubica más específicamente en la tercera circunvalación frontal, que es en el lóbulo frontal del hemisferio cerebral izquierdo, que está cerca del ojo, pero igual como les mencionaba anteriormente, puede variar de un individuo a otro. Y después de que explicamos lo que es el área de Broca, también existe la afasia de Broca. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona tiene alguna lesión en esta zona que se dañó por algún golpe, alguna caída o cualquier circunstancia que la haya dañado, esas personas van a ser incapaces de escribir y de pronunciar bien. Pero esto no quiere decir que no van a entender. Esas personas sí van a entender lo que tú les quieres decir, pero al momento de ellos quererte responder o decir otra cosa, no se les va a entender. Algunos de estos síntomas son problemas para repetir las palabras, la falta de fluidez al intentar hablar y la falta de capacidad para entender el lenguaje. Y ahora nos vamos a pasar a Karl Wernicke. Karl Wernicke fue un neuropsiquiatra alemán que él empezó estudiando medicina y con el tiempo se especializó en lo que es la neurología y la psiquiatría. Él nació en 1848 y falleció en 1905. Gracias a Karl Wernicke encontramos lo que es el área de Wernicke, que está ubicada entre los lóbulos parietal y temporal. Más específicamente, se sitúa en lo que es la parte posterior del giro temporal superior del hemisferio dominante, que generalmente nuestro hemisferio dominante es el izquierdo, con un gran número de personas, con excepciones cuando son personas sordas, pues es lo contrario. La principal función del área de Wernicke es la comprensión en la audición del habla. Es considerada el centro cerebral para la comprensión del lenguaje. Y también nos encontramos con lo que viene siendo la afasia de Wernicke, que también se conoce como afasia sensorial, afasia receptiva o afasia de comprensión. Y esto viene siendo lo contrario a lo que es la afasia de Broca. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos encontramos con una persona que sufre de afasia de Wernicke, esta va a tener dificultades para entender el habla de otras personas. Si tú te intentas comunicar con esa persona, va a ser muy difícil que te entienda. A pesar de que esta persona pueda hablar con fluidez, pueda hablar articuladamente, lo que vaya a decir, lo va a decir con parafasias y va a carecer de mucho significado su discurso. Entonces, esto viene siendo lo contrario a la afasia de Broca, que para retomar, pues es cuando no pueden pronunciar bien, pero sí entienden. Entonces, esto es, como les digo, un poco nada más de lo que viene siendo el lenguaje, ya que es algo demasiado extenso, pero tratamos de comprimirlo, de hacerlo lo más chiquito y extraer lo esencial y lo más conciso. Entonces, pues muchas gracias por escucharme y igual cualquier duda, cualquier comentario que tengan, me lo pueden escribir, me pueden comentar y ahí con gusto voy a estar revisando los mensajes y tratando de responder cualquier duda. Buenas noches, buenas tardes, buen día.